Hola ideadores, soy Miriam y esta semana os voy a enseñar a hacer unos cuencos que sirvan como vaciabolsillos o para dejar nuestras joyitas cuando nos vamos a dormir o incluso como jaboneras, para lo que queráis. ¿Qué os parece? ¿Os apetece ver cómo se hacen? Es súper sencillo. Hoy vamos a trabajar con porcelana fría. Yo voy a trabajar con esta, pero valdrá cualquiera que tengáis. Esta, como veis, la tengo empezada, pero la tengo bien cerrada, así que espero que no se me haya secado. De todas maneras, yo cuando trabajo con porcelana fría, siempre trabajo con un vasito de agua cerca, porque así, si se me ha secado un poco, la puedo humedecer. Pero, mirad, esta, al estar bien cerrada, todavía se puede trabajar bien. Voy a usar bastante cantidad, así que voy a sacar una cantidad generosa de porcelana. Y aunque está bastante bien, voy a humedecerla un poco, porque siempre se amasa mejor. También se puede humedecer con crema hidratante tipo Nivea, pero si la tenéis bien conservada, normalmente un poquito de agua es suficiente. Y con esta lo que queremos hacer ahora es una lámina plana, así que lo que tengo que hacer es amasarla y luego hacer como una bolita, como una hamburguesa, que ahora con un rodillo aplanaré. Estoy trabajando sobre esta superficie, en este caso no porque manche, aunque un poquito sí que mancha, sino porque es una superficie como de silicona. Mirad, todavía tengo que humedecerla un poco más para que no se me rompa. Es una superficie tipo silicona que me va a permitir que se despegue bien después. Bueno, y lo que busco es tener una lámina. A ver, que se ha pegado demasiado. A ver, que sea capaz de despegarla sin romperla. Aquí. Una lámina de un grosor homogéneo en el que luego pueda recortar un círculo interior. ¿Vale? Este círculo interior yo creo que voy a poder recortarlo con aquí mi amigo el bote de queso. A ver, lo voy a marcar para ver dónde va. Cógelos. Lo voy a volver a... Y voy a coger un poco más. Ahora ya tengo extendida bastante superficie. Voy a ver si soy capaz de separarla sin romperla. Esto lo voy a unir aquí un poco. Vale. Y ahora voy a marcar por donde voy a cortar luego, para saber. Por aquí. Porque ahora, antes de hacer nuestro cuenco, lo que voy a hacer va a ser decorarlo. Y para decorarlo voy a usar un sello. Así que voy a usar, mirad, voy a usar estos sellos tan bonitos. No sé si poner en el centro esto y alrededor las mariposas o poner todo de música. ¿Qué pensáis? Puedo hacer dos, uno de cada manera.
Voy a empezar con el que es todo de música. No, mejor voy a empezar con el que es con esto. Entonces, para poner estos sellos ya sabéis que necesitamos un metacrilato o una superficie plana. Me voy a sacar por si acaso a mi amiga la toallita de bebé para retirar restos si hace falta. Y con tinta azul, que va a quedar muy bonito. Retiro con la toallita todos los restos de tinta de alrededor. Si puedo, retiro con cuidado también esto de aquí. Y vamos ahí. Mira, esto es lo que no quería. Ahora que está fresco se puede quitar. Vale. Limpio y cambio el sello. Ahora voy a poner... Ay. Me he manchado el dedo de tinta. Voy a poner el de la mariposa, hemos dicho. Quitamos lo de alrededor. Y Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar esto y para no cargarme aquí a mis monstruitos, voy a coger esto con cuidado y lo pongo sobre mi base de corte y con una cuchilla, un bisturí, con un cúter. Esto lo retiro, lo voy a guardar porque ahora voy a hacer otro y me va a servir. Y me queda esto, que ya está incluso estampado. Para que coja la forma, tengo esto de aquí. Entonces lo ponemos aquí con cuidado, lo empujamos un poco hacia el fondo, que coja la forma. Sin apretar demasiado para que no se quede ahí luego pegado, pero veis, así nos va a quedar con esta forma cóncava y lo dejamos secar ahí
Y cuando esté seco ya lo retiraremos y lo barnizaremos. Y voy a hacer otro. Si te gusta lo que estás viendo, regálame el dedito arriba y compárteme en tus redes sociales, que eso me ayudará a crecer. Ahora vamos a hacer el otro que os he dicho, que vamos a probar cómo queda con las notas musicales. Así que igual que antes, ya tengo marcado aquí este. ¿Te has suscrito ya? ¿No? ¿Y a qué esperas? Si es gratis. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse y darle también a la campanita, que así te avisarán cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás ninguna de mis creaciones ni ideas. Venga, vamos. Y si ya lo has hecho, te doy las gracias. Vale. Y ahora voy a rellenar un poco esto de aquí. A ver cómo lo hago. Porque es un poco irregular. Y así lo voy a dejar. Y todo esto de fuera, ¿qué os creéis? ¿Que lo voy a tirar? No, 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 no. Aquí no se tira nada. Esto a guardar. Otro cuenco. Yo no tenía ningún motivo así cuadrado, tipo hidráulico o algo así, pero con ese tipo de motivos también quedan muy bonitos. Con motivos repetitivos, que sean un poco poligonales, o quedan muy bonitos también. Así lo dejamos a secar. Y ya tendremos nuestro vaciabolsillos. Bueno, y ayer se me quedó sin batería el móvil y no os pude enseñar lo que había hecho con los restos de la cerámica que me había quedado, pero os lo enseño hoy. Hoy ya está seco y mirad, he hecho con estos marquitos, con estos moldes he hecho estos dos marquitos, y luego, bueno, pues eso, usando distintos moldes de silicona he hecho todas estas piezas que veis por aquí, hasta conejitos, piezas de tipo maquillaje, estas llaves con estos de aquí. Es decir, que no se tira nada, si os quedan restos siempre se puede aprovechar y esto se guarda y seguro que en otra ocasión nos viene bien. Pero a lo que voy ahora, hoy estábamos haciendo estos cuencos, ya están secos, mirad qué forma me han quedado, ¿veis? Así, están perfectos y ahora lo que voy a hacer va a ser barnizarlos. Para no llevarme los restos de la tinta que queda y para que sea un barnizado muy rápido, lo que voy a hacer va a ser barnizarlos con barniz en spray. Y eso, como necesita barnizarse en un lugar que esté aireado, lo voy a hacer en el balcón, en la terraza. Así que no lo voy a hacer delante de cámara, pero lo voy a barnizar y luego os enseño cómo queda. De esta forma, una vez barnizados, tendremos acabados nuestros cuenquitos, que nos pueden servir como vaciabolsillos o también para dejar nuestras cosas cuando nos vamos a dormir, o como jaboneras, o para hacer algún regalo, para miles de cosas. ¿Qué os parece? Pues la semana que viene venimos con más. Hasta pronto, ideadores.